En julio de 2025, el mar Caribe era un polvorín a punto de estallar. La tensión, tan densa y húmeda como el aire tropical, se había instalado sobre las aguas turquesas que rodeaban el archipiélago de San Andrés y Providencia. Todo comenzó cuando la pequeña pero estratégica nación aliada de Isla Esmeralda anunció un ejercicio público de su nuevo sistema de misiles de defensa costera, el Defensor. En una respuesta que parecía coordinada al milímetro, los buques de guerra de la vecina y agresiva República de Marania se abalanzaron sobre el canal marítimo, creando un bloqueo de facto. Los Estados Unidos no pudieron ocultar su alarma. Un análisis rápido en el Pentágono arrojó una conclusión escalofriante: el arsenal de fabricación estadounidense que poseía Isla Esmeralda era insuficiente para contrarrestar la amenaza maranense. La situación parecía desesperada. Sin embargo, una nación cambió el curso de los acontecimientos. En medio de la creciente tensión, cuando los primeros disparos parecían inminentes, la crisis se resolvió en apenas 12 minutos. Sin un solo misil lanzado, Marania se retiró voluntariamente. El mundo se preguntó, ¿qué tecnología poseía el actor inesperado que había logrado tal proeza? La respuesta sorprendió a todos: Colombia. Incluso los expertos estadounidenses quedaron atónitos ante el arma secreta que había reescrito las reglas del enfrentamiento naval. Eran las 2 de la madrugada en Washington, D.C., cuando una llamada de emergencia desgarró el silencio de mi apartamento en Arlington. El Comando Sur de los Estados Unidos se movilizó de inmediato. 8 buques de guerra y más de una docena de cazas de combate de la Fuerza Aérea Maranense estaban aplicando una presión coordinada sobre el espacio aéreo y marítimo al este de Isla Esmeralda. Esto no era un simple ejercicio, era una maniobra de combate a escala real, una crisis que se desarrollaba con una precisión táctica alarmante. Todas las señales apuntaban en una única y aterradora dirección: la guerra era inminente. Mi nombre es Alejandro Carter, aunque todos me dicen Alex. Durante 20 años he servido como analista de inteligencia en el Comando Sur. El análisis militar de América Latina y el Caribe es mi especialidad. He diseccionado innumerables crisis, desde disputas fronterizas hasta operaciones antinarcóticos, pero nunca había enfrentado una situación tan volátil. Mi carrera en este campo comenzó en 2005, cuando las tensiones políticas en la región andina estaban en su apogeo. Desde entonces, he sido testigo de cada cambio militar en esta parte del mundo: el rearme de ciertas naciones, la modernización de las Fuerzas Armadas aliadas y, sobre todo, el asombroso y silencioso desarrollo tecnológico de Colombia. Sin embargo, esta crisis era diferente. Todo había llegado a un punto de quiebre, listo para explotar en cualquier segundo. Aquel día se conmemoraba el aniversario de la independencia de Isla Esmeralda. Pero no era una celebración cualquiera. Era el día en que presentarían al mundo el sistema de misiles Defensor, un proyecto que habían desarrollado en secreto. Con un alcance de 400 kilómetros, estos misiles podían alcanzar la costa de Marania. Yo conocía los detalles de este sistema. Durante los últimos 6 meses, habíamos mantenido un discreto intercambio tecnológico con ellos. El misil, perfeccionado con asistencia técnica estadounidense, era sin duda un factor de cambio, un game changer. Pero también sabíamos que provocaría una reacción furiosa por parte de Marania. La respuesta fue más rápida y agresiva de lo que nadie había anticipado. Como si hubieran estado esperando precisamente este momento, sus buques de guerra irrumpieron en el canal y sus aviones de combate se acercaron peligrosamente al espacio aéreo de la isla. No era una bravuconada, era una preparación para el combate real. Los informes que llegaban a mi teléfono encriptado eran cada vez más graves. Buques maranenses han cruzado la línea de demarcación marítima. Una formación de cazas se aproxima a la línea central. Las Fuerzas Armadas de Isla Esmeralda han declarado la alerta máxima. Bajo órdenes directas del Comando Sur, tomé un vuelo hacia la isla. El avión despegó de la base de la Reserva Aérea de Omestad y, 12 horas después, aterrizaba en el pequeño aeropuerto internacional de la capital. Durante todo el vuelo, no dejé de monitorear la información en tiempo real. La situación empeoraba por momentos.
La vista nocturna de la isla desde el aire era inquietantemente diferente. Un silencio ominoso, como la calma que precede a un huracán, lo dominaba todo. En las calles, vehículos militares se movían con prisa, el acceso al Ministerio de Defensa estaba prohibido para la prensa y la circulación de civiles había sido restringida. Todo indicaba un estado de emergencia. La provocación de Marani había sido tan grave que Isla Esmeralda se preparaba seriamente para la guerra. Un oficial del Ministerio de Defensa de Isla Esmeralda me recibió en la pista y me escoltó directamente a un centro de operaciones de emergencia, ubicado en las profundidades del subsuelo. Un ascensor descendió 5 niveles hasta revelar un espacio que parecía un búnker de alta tecnología. Rodeado de innumerables monitores y equipos de comunicaciones, desde este lugar se dirigían todas las operaciones militares de la nación. Una pantalla gigante mostraba en tiempo real los movimientos de las fuerzas maranenses, puntos rojos que se acercaban inexorablemente a la isla. El radar mostraba la posición de cada buque, la trayectoria de cada avión e incluso la actividad en las bases de misiles enemigas. Fue entonces cuando el general Santiago Rojas, comandante de las fuerzas de la isla, vino a mi encuentro. Su rostro, normalmente afable, estaba marcado por una profunda preocupación. «Alex, la situación es extremadamente grave», dijo con una voz firme pero cargada de tensión. «Creemos, sin lugar a dudas, que estamos al borde de la guerra». En la pantalla mural que ocupaba toda una pared, se desplegaba un mapa del teatro de operaciones. La disposición de los buques maranenses era metódica, casi quirúrgica. No era una simple demostración de fuerza, era el preludio de un bloqueo total. «Necesitamos su análisis estratégico, Alex», continuó el general Rojas. «Puede que nuestras solas fuerzas no sean suficientes para superar esto». Hizo una pausa, como si dudara en decir lo siguiente, y luego añadió una frase que me heló la sangre. «Y hay algo más que debo decirle. Creemos que el armamento estadounidense que poseemos tiene limitaciones». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Isla Esmeralda había invertido masivamente en lo último de la tecnología militar estadounidense, cazas F-16V, misiles antibuque Harpoon, sistemas de defensa aérea Patriot. «¿Limitaciones, mi general? ¿A qué se refiere exactamente?», pregunté, tratando de mantener un tono profesional. «Es un problema de alcance y sostenibilidad, Alex», explicó, entrando en detalles. «Nuestros misiles Harpoon tienen un alcance de apenas 124 kilómetros. Los buques maranenses nos están presionando desde una distancia de más de 200 kilómetros. Sencillamente, no podemos alcanzarlos». Era un problema gravísimo. Si el enemigo podía amenazarte desde fuera de tu rango de ataque, estabas efectivamente indefenso. «Lo mismo ocurre con el sistema Patriot», añadió uno de sus asesores. «Tiene limitaciones contra un ataque de saturación. Y cada misil interceptor cuesta $4 millones. Si nos atacan en masa, nos quedaremos sin munición antes que ellos». Entonces, tras una breve vacilación, pronunciaron las palabras que lo cambiarían todo. «Puede que tengamos que solicitar ayuda a Colombia y a su equipamiento de defensa». Por un instante, me quedé sin palabras. ¿El equipamiento de Colombia? ¿Que Isla Esmeralda, un socio clave de Estados Unidos, buscara ayuda en Colombia? En mis 20 años de carrera, jamás había encontrado una situación similar. Sin embargo, era cierto que, en los últimos años, los sistemas de defensa colombianos habían empezado a llamar la atención del mundo. En particular, un sistema de cohetes guiados de largo alcance llamado Tequendama, desarrollado íntegramente por la Armada Nacional de Colombia y la industria militar Indumil, ya estaba en servicio activo. Sorprendentemente, se rumoreaba que la Armada Real canadiense estaba considerando su adquisición. Además, un dron naval presentado en la Feria Expo Defensa 2025, el dron marino, el Dorado X, había dejado boquiabiertos a los expertos militares de todo el mundo. Equipado con una capacidad de navegación autónoma basada en inteligencia artificial y un diseño de sigilo avanzado, este dron superaba con creces cualquier concepto convencional.
Para el alto mando de Isla Esmeralda, la conclusión era clara: en el ámbito del combate naval, no había nada que se comparara con el equipamiento colombiano. Pero en mi mente, persistía la duda. ¿Podían las armas colombianas realmente complementar los sistemas estadounidenses? O, más increíble aún, ¿podrían reemplazarlos? En los monitores de la sala de operaciones, los puntos rojos seguían avanzando. Con cada minuto que pasaba, la situación empeoraba. Un escuadrón de buques maranenses comenzó a cruzar la línea media del canal. Era una provocación inequívoca, un movimiento tan peligroso que nos obligaría a responder. El general Rojas volvió a hablar, su voz ahora más grave. Alex, se lo digo con toda franqueza. No nos quedan muchas opciones. Con este nivel de presión, debemos considerar todas las alternativas posibles. Y el sistema de defensa colombiano es una de ellas. Asentí, pero en algún lugar de mi mente, la incertidumbre se negaba a desaparecer. ¿Sería realmente útil el equipamiento colombiano en una crisis tan apremiante? ¿Podría una nación que durante décadas luchó en una guerra asimétrica en sus selvas, haber alcanzado y superado la tecnología que Estados Unidos había perfeccionado durante generaciones? Al día siguiente, en la sala de reuniones del Ministerio de Defensa de Isla Esmeralda, se presentó un informe devastador. La conclusión era tajante: con el sistema de armas de fabricación estadounidense que posee actualmente Isla Esmeralda, es poco probable que se pueda superar esta crisis. Un capitán de la Armada local explicó con voz tranquila pero firme: el alcance del misil antibuque Harpoon es de solo 124 kilómetros. Dado que los buques maranenses operan a más de 200 kilómetros de distancia, ni siquiera podemos acercarnos lo suficiente para ser una amenaza. Leí el informe detenidamente. La fría cascada de números pintaba una realidad desoladora. El sistema PAC-3 era, sin duda, un arma de defensa aérea formidable, pero tenía claras limitaciones contra un ataque de saturación. Si Marania nos ataca simultáneamente con más de 20 cazas, nuestras simulaciones predicen una tasa de éxito de intercepción de aproximadamente el 75%, anunció un coronel de la Fuerza Aérea. En ese instante, la sala quedó en un silencio sepulcral. Un 75% puede sonar alto, pero en un combate real, esa diferencia es letal. El 25% que lograra pasar se traduciría directamente en víctimas civiles y en la destrucción de infraestructuras críticas. Aún más grave era el problema de la sostenibilidad. El costo de un solo misil Patriot es de $4 millones, añadió otro oficial. Con nuestras reservas actuales, no podríamos soportar más de 3 días de ataques concentrados. Hasta ese momento, yo nunca había dudado de la superioridad de los sistemas de armas estadounidenses. Llevaba 20 años en este campo, convencido de que la tecnología de mi país era la mejor del mundo. Pero en ese instante, por primera vez, empecé a cuestionarlo. ¿No hay otras opciones?, preguntó el general Rojas con cautela. Un analista de su equipo desplegó un voluminoso archivo. De hecho, hemos considerado varias alternativas, dijo, mostrando una comparativa de sistemas de armas de varias naciones: el Exocet francés, el Gabriel israelí. Hizo una pausa y luego continuó: y el misil de crucero costero, Tayrona, de Colombia. En el momento en que se pronunció el nombre de Colombia, la atmósfera de la sala cambió sutilmente. Los miembros de mi delegación y yo nos miramos instintivamente. Que nuestros aliados estuvieran considerando tan seriamente el armamento colombiano era, para ser honesto, un golpe a nuestro orgullo. El alcance del Tayrona supera los 180 kilómetros, continuó el analista local, más de 50 kilómetros más que el Harpoon, y su costo es aproximadamente un quinto del nuestro. Sobre el papel, las cifras eran ciertamente atractivas. Pero la duda persistía. ¿Se traduciría ese rendimiento teórico en una eficacia real en combate? El sistema de cohetes antisubmarinos, Tequendama, es aún más interesante, añadió otro oficial, complementando la información. Como quizás ya sabe, la Armada Real canadiense está considerando activamente su adquisición. Canadá es una nación con una tecnología militar de primer nivel,
a la par de la nuestra. El hecho de que muestren interés en el equipamiento colombiano es muy significativo. Y luego está el Dorado X, un dron naval que también debemos tener en cuenta, intervino un joven analista, desplegando los datos más recientes. Fue presentado en la Feria Expo Defensa el año pasado. Es no tripulado, con navegación autónoma por IA y capacidades de sigilo. Eché un vistazo a la ficha técnica. La tecnología era más que impresionante, especialmente en términos de costo-beneficio. Era algo extraordinario. Pero en el fondo, mi escepticismo no se disipaba. ¿Estos sistemas han sido probados en combate real?, pregunté con cautela. Ese es precisamente el punto, Alex, respondió el general Rojas con franqueza. La mayoría de los equipos colombianos carecen de experiencia en combate convencional a gran escala. Sin embargo, en la situación actual, creemos que vale la pena intentarlo. Después de la reunión, revisé los documentos a solas. Era la primera vez que las limitaciones del armamento estadounidense se hacían tan evidentes. Por supuesto, su rendimiento seguía siendo de primera clase mundial. Pero desde la perspectiva del costo, la cadena de suministro y la sostenibilidad en un conflicto prolongado, existían debilidades claras. Esa noche, redacté mi primer informe para Washington. La situación actual en Isla Esmeralda es tal que una solución completa con los sistemas de armas estadounidenses existentes parece difícil de alcanzar. Esto es válido no solo para el presente, sino también para el futuro. Escribir esas palabras no fue fácil. Pero los hechos eran los hechos. Con la presión de Marania en su punto más álgido, debíamos mantener la mente abierta a todas las opciones, incluso si eso significaba considerar el equipamiento de un aliado emergente como Colombia. Lo que no sabía en ese momento era que esto no sería simplemente una cuestión de complementar un sistema de armas, sino el preludio de una transformación en el paradigma de la industria de defensa global. 2 días después, por la tarde, una visita especial llegó al Ministerio de Defensa de Isla Esmeralda. Era una delegación de Indumil, la Corporación de Ciencia y Tecnología Militar de Colombia, acompañada de ingenieros de su División de Sistemas Navales Avanzados. Habían venido en respuesta a una solicitud extraoficial del gobierno de la isla. Buenas tardes. Soy el ingeniero Mateo Velázquez, se presentó el líder de la delegación colombiana en un inglés fluido y con un ligero acento paisa. Estamos aquí para explicarles las capacidades del Tequendama y del misil Tairona. Era la primera vez que me encontraba con ingenieros militares colombianos, y me impresionó la confianza que irradiaban sus rostros. Para alguien como yo, que había tratado exclusivamente con armamento estadounidense durante 2 décadas, fue una experiencia refrescante. El ingeniero Velázquez comenzó su presentación. El Tequendama es un sistema de cohetes antisubmarinos de largo alcance desarrollado íntegramente en Colombia. En la pantalla aparecieron las especificaciones detalladas del arma. Alcance, 210 kilómetros. Un sistema capaz de detectar submarinos enemigos y lanzar un torpedo automáticamente. Mientras escuchaba, no pude evitar mi asombro. El concepto era similar al ASROC estadounidense, pero con varias mejoras únicas, especialmente la precisión del seguimiento de objetivos, que era notable. Este sistema ya está en despliegue operativo con la Armada Nacional de Colombia, continuó Velázquez. Y como mencionaron, la Armada Real Canadiense está considerando activamente su adquisición. La mención de Canadá volvió a despertar mi interés. Los canadienses no adoptan armamento extranjero a la ligera. Era una prueba de la fiabilidad del sistema colombiano. ¿Qué características tiene el misil Tairona?, preguntó el general Rojas. El Tairona es un misil de crucero antibuque con un alcance de más de 180 kilómetros, explicó otro ingeniero, mostrando datos detallados. Posee capacidad de evasión de terreno y múltiples modos de ataque, lo que le permite alcanzar una alta tasa de acierto incluso en entornos marítimos complejos. Sobre el papel, parecía claramente superior al misil Harpoon. Sin embargo, todavía albergaba dudas. ¿Qué tan probado está en condiciones reales?, pregunté.
Ha sido probado durante varios años en múltiples escenarios por la Armada de Colombia, respondió Velázquez con una confianza imperturbable. De hecho, recientemente hemos tenido éxito exportando nuestro torpedo, Caimán 97 a Perú en un contrato de $16 millones. La noticia de la exportación a Perú era nueva para mí. No esperaba que Colombia ya estuviera penetrando el mercado de defensa sudamericano con tanta fuerza. Pero lo más notable es el Dorado X, dijo un joven ingeniero, mostrando un video fascinante. En las imágenes, el dron se movía sigilosamente sobre la superficie del agua. Era pequeño, pero parecía capaz de equipar diversos sistemas de armas. Este dron puede realizar misiones de reconocimiento, guerra electrónica y ataque antibuque, explicó. Y lo más importante, su costo operativo es 1/10 parte del de los sistemas convencionales. El bajo costo hizo que los rostros de los oficiales de Isla Esmeralda se iluminaran. Para una nación con un presupuesto limitado que buscaba maximizar su efectividad, era una propuesta extremadamente atractiva. Aún así, yo seguía escéptico. Un precio bajo a menudo implica un compromiso en el rendimiento. El ingeniero Velázquez sonrió amablemente, como si leyera mis pensamientos. Mucha gente tiene ese prejuicio, señor Carter. Pero el nivel tecnológico de Colombia ha cambiado drásticamente. Continuó explicando los recientes logros de la industria de defensa colombiana, un contrato masivo para exportar vehículos blindados de infantería a un país del sudeste asiático, su participación en un proyecto de fragatas de nueva generación con un astillero europeo. La presencia internacional de Colombia era mucho mayor de lo que imaginaba. Nos hemos especializado en defensa marítima por nuestra geografía, explicó. Colombia es una nación bioceánica, con costas en el Caribe y el Pacífico. Esta condición única nos ha obligado a desarrollar tecnologías específicas para proteger nuestros mares. Esta explicación tenía sentido. Dada la posición geoestratégica de Colombia, era natural que tuvieran un interés especial en el armamento naval. Al finalizar la presentación, el equipo de Isla Esmeralda celebró una reunión privada. ¿Qué opina de la propuesta colombiana, Alex?, me preguntó el general Rojas. Técnicamente, me parece una opción muy interesante, respondí con cautela. Pero la validación en un entorno real es indispensable. En mi interior, una creciente curiosidad comenzaba a apoderarse de mí. ¿Cómo se desempeñarían las armas colombianas en el campo? ¿Serían realmente competitivas en comparación con los sistemas estadounidenses? Entonces, ¿por qué no las probamos en el mar?, propuso un capitán de la Armada. No en una simulación, sino en un escenario real. El ingeniero Velázquez asintió, su rostro lleno de confianza. Cuando quieran. Estamos listos. En ese momento, me di cuenta de algo. Esto no era solo una presentación de armas. Era el intento de Colombia por demostrar su valía en el mercado global de defensa. Y si esta prueba tenía éxito, podría alterar el mapa de poder de la industria de defensa mundial. Esa noche, envié mi segundo informe a Washington. Los sistemas de defensa naval colombianos parecen estar más avanzados de lo esperado. Se necesita una verificación mediante pruebas reales. A la mañana siguiente, se convocó una videoconferencia de emergencia en Washington. La reunión fue presidida por el propio subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Alan Hayes. Mi informe había causado un revuelo considerable. Alex, ¿es cierto que nuestros aliados están considerando seriamente el armamento colombiano? La voz de Hayes denotaba una mezcla de incredulidad y preocupación. Sí, señor. Es correcto, respondí, procediendo a detallar la situación de los últimos 2 días. En este momento, parece que las armas estadounidenses que poseen tienen limitaciones para enfrentar la amenaza actual. Al otro lado de la pantalla, los rostros de los altos mandos del Pentágono se ensombrecían progresivamente. Era evidente que nunca habían recibido un informe así. El problema es la interoperabilidad, expresó un técnico del Departamento de Defensa. No tenemos garantías de que los sistemas de defensa colombianos puedan integrarse con nuestra arquitectura C4I.
Era una cuestión fundamental. No importa cuán superior sea un arma, si no puede comunicarse con los sistemas de mando y control existentes, es inútil. ¿Y qué hay del intercambio de datos?, preguntó otro asistente. No existe el riesgo de que nuestros secretos militares se filtren a Colombia. La atmósfera de la reunión se volvió cada vez más tensa. Las preocupaciones trascendieron lo técnico para adentrarse en lo político y estratégico. Lo más importante es el control, dijo Hayes, yendo al núcleo del asunto. Si se utilizan armas colombianas, ¿quién tendrá el mando operativo? Esa pregunta me dejó sin palabras por un momento. Honestamente, no lo había considerado en profundidad. No tenía idea de qué condiciones impondría Colombia sobre el uso de su propio equipo. Francamente, señor, las condiciones específicas aún no se han discutido, informé con honestidad. Pero el lado de Isla Esmeralda está siendo muy proactivo. Y ese es el problema, replicó un funcionario de políticas del Departamento de Estado, mostrando su descontento. Si nuestros aliados comienzan a cooperar directamente con Colombia, pasando por encima de nosotros, nuestra influencia en la región podría debilitarse. Fue entonces cuando un representante del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca intervino. El presidente también ha expresado su preocupación sobre este asunto. ¿Es apropiado que Colombia, un aliado, coopere con otro de nuestros socios sin nuestra participación directa? Estas reacciones superaron mis expectativas. Yo había estado pensando puramente desde una perspectiva militar, sin imaginar que las ramificaciones políticas serían tan grandes. Pero, siendo realistas, ¿qué otra opción tenemos?, contraargumenté con cuidado. La presión de Marania es intensa. No es momento para reacciones emocionales. Hubo un breve silencio en la videoconferencia. Todos parecían atrapados en un dilema. No querían admitir la necesidad del armamento colombiano, pero no podían encontrar otra forma de ayudar a Isla Esmeralda. Alex, sé sincero, me preguntó Hayes directamente. ¿Crees que el equipamiento colombiano es realmente tan efectivo como el nuestro? Dudé un momento. Durante 20 años, nunca había cuestionado la superioridad del armamento estadounidense. Pero la realidad que había presenciado en el Caribe era diferente. Técnicamente, creo que es muy competitivo, respondí, tratando de ser lo más objetivo posible. Especialmente en términos de costo-beneficio, tiene una clara ventaja. Entonces, ¿qué deberíamos hacer?, preguntó un funcionario del Pentágono. No podemos bloquear la participación de Colombia, pero tampoco podemos simplemente observar sin hacer nada. No podemos ignorar a un aliado, concluyó Hayes. Primero, hablemos extraoficialmente con la parte colombiana. Les comunicaremos nuestras preocupaciones y exploraremos las posibilidades de cooperación. Después de la reunión, mi mente era un torbellino. Militarmente, las armas colombianas podrían ser de gran ayuda, pero políticamente, quedaban muchos problemas por resolver. Esa tarde, llegó una nueva comunicación desde Isla Esmeralda. Los colombianos habían propuesto una demostración con fuego real. Probarían el dron El Dorado X y el sistema Tequendama en aguas abiertas para verificar su rendimiento. Aprovechemos esta oportunidad para confirmar sus verdaderas capacidades, me dijo el general Rojas por teléfono. Veamos si el equipo colombiano puede cumplir con nuestras expectativas. Informé de la propuesta a Washington de inmediato. Y personalmente, mi curiosidad era cada vez mayor. Esa noche, mientras escribía mi tercer informe, añadí una nota personal: entiendo las preocupaciones dentro de Estados Unidos sobre las armas colombianas. Sin embargo, encontrar una solución pragmática debería ser la prioridad. Ahora es el momento de realizar una evaluación objetiva de su rendimiento a través de pruebas reales. En ese instante, me di cuenta de que esto no era solo una cuestión de rendimiento de armas. Era un desafío a la hegemonía militar que Estados Unidos había construido durante décadas, y yo estaba en la primera línea de ese desafío. Y otro pensamiento surgió en mi mente: si las armas colombianas demostraban un rendimiento realmente excepcional, beneficiaría a todos.
Para hacer frente a la amenaza de Marania, debíamos utilizar todos los medios posibles. Al día siguiente, en las aguas al este de Isla Esmeralda, comenzó una demostración de armas que pasaría a la historia. 2 drones, el Dorado, X y un lanzador del sistema, Tequendama, traídos desde Colombia, serían probados por primera vez en un escenario de alta tensión. Objetivos establecidos, llegó la comunicación por radio desde un buque de la Armada de Isla Esmeralda. En el mar, se habían colocado 5 buques blanco a diferentes distancias, el más cercano a 5 kilómetros y el más lejano a 15. Primero, probaremos la capacidad de navegación autónoma del El Dorado, X, explicó el ingeniero Velázquez con voz tranquila desde el centro de mando. Con un toque en un panel de control, el dron naval comenzó a moverse silenciosamente. Observé su avance con binoculares. Me sorprendió la estabilidad con la que navegaba, a pesar de las olas y el viento. Se movía con una suavidad que sugería el control de un piloto experto. En este momento, el dron está operando en modo completamente autónomo, añadió un técnico colombiano. La inteligencia artificial analiza las condiciones del mar en tiempo real y elige la ruta óptima por sí misma. Al acercarse al primer objetivo, el dron aceleró de repente y se estrelló con precisión en el centro del buque blanco. Una explosión ensordecedora y el objetivo quedó destrozado. Primer objetivo alcanzado. Confirmado, informó el equipo de observación. Pero esto era solo el comienzo. Un segundo dron emprendió una misión más compleja, atacar múltiples objetivos en secuencia mientras se movía en zigzag. Este es el modo de ataque multiobjetivo, explicó Velázquez. Les mostraremos la capacidad de un solo dron para atacar varios blancos consecutivamente. El dron lanzó un pequeño misil contra el primer objetivo, e inmediatamente después del impacto, giró bruscamente hacia el segundo. Allí también, el impacto fue perfecto. ¿Cómo logran tal precisión?, pregunté, incapaz de ocultar mi asombro. Gracias a un sistema de guiado compuesto desarrollado en Colombia, respondió un técnico con orgullo. Utiliza GPS, navegación inercial y seguimiento por imágenes simultáneamente para minimizar el margen de error. El tercer y cuarto objetivo también fueron alcanzados uno tras otro. Se registró una tasa de acierto del 100% en los 5 blancos. Aunque teóricamente posible, era la primera vez que veía un resultado tan perfecto en condiciones reales en el mar. Ahora, comenzaremos la prueba de simulación del sistema, Tequendama, anunció otro técnico colombiano, preparando un nuevo equipo. Bajo el agua, se había colocado un objetivo submarino virtual. El Tequendama es un sistema de cohetes de gran tamaño, difícil de observar a simple vista. Sin embargo, en el centro de mando, pudimos seguir todo el proceso con detalle. Contacto de submarino enemigo, informó el operador del sonar. Distancia 12 kilómetros, profundidad 50 metros. Frente a una pantalla gigante, Velázquez continuó con la explicación. El monitor mostraba una representación en 3D del entorno marino en tiempo real. Un punto azul, que representaba al submarino enemigo, se movía lentamente. Se activó el sistema, Tequendama, y cuando un técnico presionó un botón, la trayectoria del misil comenzó a dibujarse en la pantalla. El cohete fue lanzado al aire y, sobre la vertical del objetivo, el torpedo se separó. La simulación era increíblemente precisa. El torpedo se sumergió y se dirigió en línea recta hacia el submarino enemigo, su movimiento sincronizado con datos de sonar reales, lo que lo hacía extremadamente realista. Impacto confirmado, apareció un mensaje en la pantalla unos minutos después, acompañado de un efecto de explosión. Esta simulación se basa en datos de combate reales, añadió Velázquez. Refleja años de resultados de entrenamiento de la Armada Nacional de Colombia y datos de pruebas de rendimiento de equipos reales. Una tasa de acierto del 100% era, sencillamente, abrumadora. Con este nivel de rendimiento, nuestra capacidad de defensa marítima aumentaría exponencialmente, murmuró el general Rojas, impresionado. Las expresiones de sus asesores navales también habían cambiado por completo.
Los que al principio se mostraban escépticos ahora consideraban seriamente la adquisición, con una mirada intensa. Velázquez añadió un punto crucial: la mayor ventaja de este sistema es su bajo costo operativo. Por ejemplo, el costo de operación de un El Dorado X es una décima parte del de un misil guiado convencional. Teniendo en cuenta la relación costo-efectividad, era un sistema de armas increíblemente atractivo. Con el mismo presupuesto, se podía obtener 10 veces la capacidad de ataque. Lo mismo se aplica al sistema Tequendama, continuó otro técnico. Es un 30% más barato que los sistemas tradicionales, y su rendimiento es igual o superior. Cuando terminó la demostración, el equipo de Isla Esmeralda convocó de inmediato una reunión privada. Con este nivel de rendimiento, deberíamos considerar su adquisición inmediata, afirmó enérgicamente el jefe del Estado Mayor de la Armada. Yo ya no podía negarlo. El rendimiento que había presenciado superaba con creces mis expectativas. En particular, una tasa de acierto del 100% no es una cifra que se logre fácilmente, ni siquiera con armamento estadounidense. Tengo que admitir que no creía que la tecnología colombiana hubiera alcanzado este nivel, reconocí con franqueza. Ahora creo que es una opción que merece ser considerada seriamente. Esa tarde, envié un informe especial a Washington. Los resultados de las pruebas reales de las armas navales colombianas han confirmado un rendimiento que supera las expectativas. Los beneficios prácticos, como una tasa de acierto del 100% y una reducción significativa de los costos operativos, son claros. Me preguntaba qué repercusiones tendría este informe en Washington. Pero una cosa era segura: la tecnología armamentística de Colombia había alcanzado un nivel que ya no podía ser ignorado. Al día siguiente, a las 11:30 de la noche, la crisis alcanzó su punto álgido. El radar de la Guardia Costera de Isla Esmeralda detectó 2 objetos no identificados. Se presumía que eran drones de reconocimiento maranenses, que se movían sigilosamente a lo largo de la frontera marítima. Esto es una provocación clara, dijo el general Rojas en el Centro de Operaciones de Emergencia mientras recibía el informe de la situación. No podemos esperar más. En la pantalla del radar, 2 puntos rojos se acercaban gradualmente a la isla principal. Distancia, aproximadamente 8 kilómetros. Velocidad, 25 nudos. A este ritmo, llegarían a un puerto estratégico en menos de 20 minutos. Responder con armas convencionales llevaría demasiado tiempo. Preparar un misil Harpo nos llevaría 15 minutos, indicó un oficial naval con preocupación. Fue entonces cuando el ingeniero Velázquez dio un paso al frente. ¿Podemos responder de inmediato con los sistemas colombianos?, dijo con una voz llena de confianza. Despleguemos el Dorado X y el Tequendama simultáneamente. Sentí que este era el momento de la verdad. La demostración del día anterior había sido en un entorno controlado, pero esto era una amenaza real. La atención de todos estaba centrada en cómo reaccionarían las armas colombianas en una situación de combate real. 2 unidades, El Dorado X listas para el lanzamiento, informó el equipo técnico colombiano, que había preparado todo con una rapidez asombrosa. Tiempo estimado de llegada al objetivo, 8 minutos. Los drones se deslizaron silenciosamente sobre la superficie del agua. Siendo de noche, eran casi invisibles a simple vista, pero podíamos seguir sus movimientos con cámaras térmicas. Posición actual de los drones enemigos identificada, informó el operador del sonar. Parece que hay uno en la superficie y otro sumergido. ¿Están operando por separado? La situación era más compleja de lo esperado. El hecho de que estuvieran vigilando simultáneamente por encima y por debajo del agua indicaba que Marania estaba llevando a cabo una operación de reconocimiento muy sofisticada. Primero, rastrearemos el objetivo submarino con el Tequendama, ordenó Velázquez con calma. El Dorado X se encargará de neutralizar la amenaza en la superficie. Cuando se activó el sistema Tequendama, una potente señal de sonar activo se extendió por el mar, una señal de alta frecuencia capaz de detectar con precisión cualquier objeto bajo el agua. Al mismo tiempo, los drones, El Dorado
X se acercaban sigilosamente al objetivo en la superficie, manteniendo un rumbo increíblemente preciso a pesar de la oscuridad. Distancia al objetivo submarino, 2 kilómetros, resonó la voz tensa del operador del sonar. La potente señal de detección del Tequendama había expuesto completamente al enemigo. Entonces, ocurrió algo sorprendente. Segundos después, el dron submarino maranense comenzó a emerger a toda prisa. El objetivo submarino está ascendiendo rápidamente. En la pantalla, se podía ver el movimiento del enemigo en tiempo real. Parecía que habían abandonado su misión de sigilo y habían pasado a modo de evasión. La capacidad de detección del Tequendama era tan precisa que ya no tenían dónde esconderse. El dron maranense debió determinar que permanecer sumergido era demasiado peligroso. Ahora, el comportamiento del dron de superficie también cambió. Cuando los drones, el Dorado, X se acercaron a solo 100 metros, el objetivo aumentó bruscamente su velocidad y comenzó a realizar maniobras evasivas. El objetivo de superficie también intenta escapar, informó el equipo de observación. Ha aumentado su velocidad a 40 nudos. Los drones, el Dorado, X continuaron la persecución, pero no atacaron. La IA analizaba los patrones de evasión del oponente en tiempo real y simplemente mantenía una presión constante, como si le enviara un mensaje: te estamos viendo. No tienes escapatoria. Finalmente, ambos objetivos se alejaron de la zona de exclusión de Isla Esmeralda. Se confirma la retirada completa, llegó el informe final del equipo de observación. El tiempo total de la operación fue de apenas 12 minutos. Los drones de reconocimiento maranenses se habían retirado por su propia voluntad. Y lo más asombroso fue que este resultado se logró sin disparar un solo misil. Nunca había visto una disuasión tan efectiva, exclamó el general Rojas. Lograr un efecto de defensa perfecto sin un ataque real. Es increíble. Yo también observaba la escena con incredulidad. Habían resuelto el conflicto sin recurrir a la fuerza, simplemente demostrando una superioridad tecnológica abrumadora. Me asombró especialmente su capacidad para realizar un seguimiento y una presión tan precisos en condiciones nocturnas tan difíciles. Lo más importante es el efecto disuasorio pacífico, señaló el ingeniero Velázquez. Pudimos enviar un mensaje de advertencia suficiente sin usar la fuerza. De hecho, lo que el Tequendama y el Dorado, X habían demostrado no era solo el rendimiento de un arma. Habían dejado claro que el enemigo ya no podía llevar a cabo operaciones de sigilo. Esto se convirtió en un factor de disuasión psicológicamente mucho más poderoso. El lado maranense debe haber tomado nota de este resultado, continuó Velázquez. De ahora en adelante, no podrán acercarse tan fácilmente. Han perdido por completo la confianza en que pueden realizar reconocimientos sin ser detectados. Y sus palabras resultaron ser proféticas. A la mañana siguiente, hubo un cambio en los movimientos de la Armada de Marania. Los buques que se habían desplegado en el canal comenzaron a retroceder gradualmente. Parece que están recalculando algo en el alto mando maranense, analizó un oficial de inteligencia de Isla Esmeralda. El incidente de anoche debe haberles causado un gran impacto. Se dieron cuenta de que su reconocimiento sigiloso es inútil. Informé de esta situación a Washington con carácter de urgencia. El despliegue operativo de las armas navales colombianas ha logrado la retirada pacífica de 2 drones de reconocimiento maranenses en solo 12 minutos. Además de lograr un efecto disuasorio completo sin enfrentamiento armado, la presión naval de Marania ha disminuido notablemente desde entonces. Mientras escribía este informe, me di cuenta de que mi propia percepción de las armas colombianas había cambiado por completo. Ya no las veía como un equipo de apoyo, sino como una herramienta innovadora capaz de resolver una crisis de forma pacífica. Y lo que más me impresionó fue la filosofía detrás del sistema colombiano. No buscaba la destrucción, sino la disuasión. No el ataque, sino la neutralización. Habían cumplido su objetivo. Eran, en el verdadero sentido de la palabra, armas de defensa. Esa noche, tuve la oportunidad de hablar personalmente con el ingeniero Velázquez.
Honestamente, no esperaba que la situación se resolviera de esta manera, admití con franqueza. Lograr un resultado tan positivo sin un enfrentamiento armado es extraordinario. Gracias por comprender la filosofía tecnológica de Colombia, respondió con una sonrisa. Queríamos crear armas que protegieran la paz. Un sistema que permitiera ganar sin luchar. Al escuchar estas palabras, me di cuenta del verdadero valor de las armas colombianas. No se trataba solo de rendimiento o precio. Era una tecnología digna de confianza y respeto porque contenía una filosofía orientada a la paz. Al día siguiente, llegó un anuncio sorprendente desde la capital de Marania. Un portavoz del Ministerio de Defensa anunció en una conferencia de prensa que reajustarían sus ejercicios en la región de acuerdo con los objetivos previstos. Era, en efecto, una declaración de retirada. Un cambio tan abrupto era inaudito. Incluso los funcionarios de inteligencia de Isla Esmeralda no podían ocultar su sorpresa. Normalmente, se retiran gradualmente después de varios días. Esta velocidad es excepcional. Al escuchar la noticia, comprendí una vez más el enorme impacto que habían tenido los acontecimientos de la noche anterior. Que Marania cambiara de rumbo tan rápidamente significaba que se habían encontrado con una variable que no habían previsto. El general Rojas convocó una conferencia de prensa de emergencia. Los sistemas más modernos de nuestra Armada han demostrado su eficacia, declaró, reconociendo oficialmente el rendimiento y el éxito de las armas colombianas. En particular, las capacidades de los sistemas, Tequendama y El Dorado, X superaron con creces nuestras expectativas. Fue un anuncio extremadamente inusual. Normalmente, los detalles de las operaciones militares no se divulgan, pero esta vez fue diferente. Era evidente la intención de promover activamente la superioridad del armamento colombiano. Anoche, en 12 minutos, neutralizamos completamente 2 drones de reconocimiento maranenses, anunció el general, publicando resultados concretos. Este resultado es 3 veces más rápido que el tiempo de respuesta anterior de nuestra Armada. Los periodistas se agitaron y las preguntas sobre las armas colombianas llovieron. El Tequendama es un sistema de cohetes de gran calibre desarrollado exclusivamente por Colombia, explicó el general. Su rendimiento es tan apreciado que actualmente la Armada Real canadiense está considerando su adquisición. El interés de Canadá se destacó una vez más, convirtiéndose en una poderosa prueba de la fiabilidad del armamento colombiano. ¿Y qué tipo de arma es el Dorado, X?, preguntó otro periodista. Es un dron no tripulado capaz de navegar de forma autónoma gracias a la inteligencia artificial, respondió el general con orgullo. También cuenta con funciones de sigilo y diversos modos de ataque, lo que le permite llevar a cabo misiones impecables incluso en entornos marítimos complejos. Después de la conferencia de prensa, tuve una última reunión con el ingeniero Velázquez. Después de este incidente, el interés internacional en las armas colombianas aumentará exponencialmente, le dije. Si hemos podido demostrar que Colombia tiene la tecnología para contribuir a la paz mundial, eso es suficiente para nosotros, respondió con humildad. Por la tarde, llegaron noticias aún más sorprendentes. La Armada de Marania se había retirado por completo del canal. Las aguas que unos días antes estaban al borde de la guerra habían recuperado la calma. Este rápido cambio fue el resultado del efecto disuasorio de las armas colombianas. Marania se ha visto obligada a tener en cuenta un nuevo riesgo, analizó un alto funcionario del Ministerio de Defensa de Isla Esmeralda. Mientras observaba esta serie de acontecimientos, me di cuenta del verdadero poder de Colombia. No se trataba simplemente de armas baratas, sino de un sistema con un auténtico valor estratégico. Esa noche, envié mi informe final a Washington. El despliegue operativo de los sistemas de armas navales colombianos ha neutralizado por completo la presión militar de Marania. Desde el punto de vista de la disuasión, se puede considerar un éxito total. A este informe, añadí mi opinión personal. La tecnología de armas navales de Colombia ha demostrado ser lo suficientemente valiosa como para ser considerada un socio estratégico de Estados Unidos.
Se espera que desempeñe un papel crucial en la estabilidad de la región del Caribe y América Latina. En mi última noche en Isla Esmeralda, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Hace solo 3 días, era escéptico sobre las armas colombianas. Ahora, me había convertido en uno de sus mayores defensores. Lo más sorprendente fue que Colombia había logrado todo esto en silencio y con humildad. Sin alardear ni presumir, simplemente demostraron todo con resultados reales. Colombia era realmente diferente. Ha llegado el momento de que el mundo reevalúe la capacidad tecnológica de Colombia. Esa fue la última frase que escribí en mi informe final. Una semana después de mi regreso a Washington, mi escritorio estaba abarrotado de informes sobre armamento colombiano procedentes de todo el mundo. Tras la crisis del Caribe, el interés internacional en las armas navales de Colombia se había disparado. Alex, ¿has visto esto?, me dijo un colega, trayéndome un interesante informe. Perú había realizado un pedido masivo adicional del torpedo Caimán 97 de fabricación colombiana. La Armada peruana, que ya había adquirido un lote por valor de $16 millones en 2021, ahora firmaba un contrato por el triple, $50 millones. Según un artículo de una revista de defensa, la Armada peruana estaba completamente satisfecha con el rendimiento de los torpedos colombianos. Valoran especialmente su capacidad operativa en las complejas aguas del Pacífico, me explicó mi colega. Pero esto era solo el comienzo. Noticias aún más sorprendentes llegaban una tras otra. Se confirmó un contrato a gran escala con Polonia. Después de adquirir vehículos blindados y obuses, ahora ampliaban su cooperación al ámbito naval. Polonia se estaba convirtiendo en uno de los mayores clientes de armas colombianas. Ya habían invertido miles de millones en armamento terrestre, y ahora se aventuraban en el dominio marítimo. Están considerando un paquete integrado que incluye un sistema de defensa naval de nueva generación para fortalecer sus capacidades en el mar Báltico, explicó un analista. El movimiento más notable fue el del Reino Unido. Un analista del Pentágono trajo información crucial. La Royal Navy está considerando el sistema Tequendama como un candidato muy serio para su próxima generación de armas antisubmarinas. El interés británico era un cambio verdaderamente significativo. Tradicionalmente, el Reino Unido solo confía en su propia tecnología o en la estadounidense. El hecho de que estuvieran considerando seriamente armamento colombiano envió un mensaje contundente al mundo entero. Los medios de comunicación se hicieron eco. Un portavoz de la Royal Navy expresó su gran admiración por la tecnología naval colombiana. La prestigiosa publicación Janes Defense Weekly publicó un análisis similar, afirmando que el sistema colombiano, Tequendama, es una de las pocas opciones que cumple con los requisitos de nueva generación de la Royal Navy. Mientras presenciaba estos cambios, reflexioné profundamente. Hace apenas un mes, las armas colombianas se consideraban, en el mejor de los casos, una alternativa rentable. Ahora, se percibían como un activo estratégico esencial. También había movimientos en Australia. Un experto en la región del Pacífico trajo nueva información. Están considerando un proyecto de desarrollo conjunto con Colombia para un sistema de defensa marítima de nueva generación. Indonesia también estaba negociando la compra de submarinos y sistemas de torpedos colombianos. Noruega, para su defensa en el Ártico, también mostraba interés. Mi informe final lo resumía todo, desde la exportación de torpedos, Caimán 97 a Perú por $16 millones, hasta el masivo contrato de integración naval con Polonia y la consideración de adquisición del Tequendama por parte del Reino Unido. Las armas navales colombianas ya están en el centro de las operaciones globales. Unos días después, llegaron noticias aún más sorprendentes. Tailandia había iniciado negociaciones con Colombia para un proyecto de dragaminas de nueva generación. Malasia estaba considerando la compra de patrulleras oceánicas colombianas junto con sus sistemas de armas. Colombia se ha convertido en un game changer en el mercado global de defensa, concluyó el último informe de un analista del Pentágono. Ya no es solo un país exportador, sino un líder que establece estándares tecnológicos.
Mientras asimilaba estos cambios, recibí una carta personal del ingeniero Mateo Velázquez. Gracias a usted, Alex, la tecnología colombiana ha sido evaluada correctamente, me agradecía. Espero que la cooperación tecnológica entre nuestros países se desarrolle aún más en el futuro. Unos meses más tarde, una delegación estadounidense fue invitada oficialmente a una demostración especial organizada por la Armada Nacional de Colombia en su base naval de Cartagena. Tuve la oportunidad de participar como miembro de esa delegación. Era una oportunidad única para ver de primera mano las versiones mejoradas de las armas que habían sido probadas en la crisis del Caribe. La demostración fue, sencillamente, abrumadora. Una nueva generación del sistema, Tequendama, un nuevo modelo del El Dorado X y un sistema de gestión de combate naval completamente nuevo basado en IA. El avance tecnológico que Colombia había logrado en el corto periodo de unos pocos meses superó con creces nuestras expectativas. Todos los sistemas presentados hoy han sido mejorados basándose en los datos obtenidos en la operación real, explicó el ingeniero Velázquez. La experiencia operativa nos ha permitido perfeccionarlos aún más. Lo más impresionante fue el nuevo sistema de mando integrado. Había superado por completo las limitaciones de seguimiento de objetivos en tiempo real experimentadas durante la crisis, y ahora podía rastrear y responder a más de 20 objetivos simultáneamente. La velocidad de la evolución tecnológica de Colombia dejó sin palabras a mis colegas. Parece que ahora somos nosotros los que tenemos mucho que aprender, comentó uno de ellos. El último día de la demostración, la Armada de Colombia organizó una sesión informativa especial. El tema era Tecnología de Defensa Naval de Nueva Generación a través de la validación en combate. Colombia ya no desarrolla armas basándose solo en la teoría, sino en datos prácticos, anunció un alto oficial de la Armada. La experiencia en el Caribe ha llevado nuestra capacidad tecnológica a un nuevo nivel. Mientras escuchaba esas palabras, comprendí la verdadera fortaleza de Colombia. No era solo su capacidad para construir armas, sino su capacidad para aprender y evolucionar desde el campo de batalla. Esa era la fuerza motriz que seguiría generando innovación en el futuro. De vuelta en Washington, redacté mi informe de evaluación final. Colombia ya no es un proveedor de equipamiento de defensa complementario en la región. A día de hoy, Colombia es un game changer en la industria de defensa global, un país que, con tecnología probada en combate, está estableciendo un nuevo estándar para el futuro de la defensa naval. Este informe llegó a los más altos niveles del Pentágono y se convirtió en un documento de referencia crucial para la futura política de Estados Unidos hacia Colombia y la región. Yo, que durante 20 años solo había creído en la superioridad del armamento estadounidense, había llegado a reconocer el verdadero valor de la tecnología colombiana. Y ese cambio, no solo en mí, sino en la percepción de toda la industria de defensa mundial, fue provocado por una pequeña nación que